entonces lo importante o lo que hay que conocer, digamos, es cómo está la parte del consumo de proteínas de origen animal y, digamos, cómo juega esto, digamos, en la alimentación humana. Entonces, digamos, hay estadísticas y pueden encontrar muchas. Básicamente aquí vamos a hablar de las principales proteínas o las proteínas que más se consumen, digamos, a nivel mundial. Y vamos a hablar principalmente del pollo, cerdo, res, como tal, y vamos a ver o entender cómo está el consumo a nivel mundial, que es esta línea punteada. Este es todas las proteínas como tal, cómo está en la parte de los países desarrollados, cómo estamos países en desarrollo y cómo estamos como tal América Latina. Entonces, lo primero es, si ustedes miran esa gráfica, ¿qué conclusiones podemos sacar o qué pueden mirar? ¿De qué va a depender de que el consumo sea mayor o menor? De los países desarrollados. ¿Y qué pasa con los países desarrollados? Son los que mayor, consumen mayor cantidad de proteínas. ¿Y por qué consumirán mayor cantidad de proteína? Mayor población, mejor economía. Más que mayor población, es mejor economía. Eso tiene que ver con lo que llamamos el ingreso per cápita. O sea, en el momento en que las personas o los países tienen mejor poder adquisitivo, la gente va a invertir más en proteína. Entonces, por eso miramos los países desarrollados, obviamente que tienen todas sus necesidades satisfechas o no tienen tantas insatisfacciones, obviamente van a poder, de ese ingreso, poder, digamos, destinar mayor cantidad de dinero, de dólares, en este caso, hacia una mejor alimentación. América Latina, digamos, no está, digamos, tan retirado de los países en desarrollo, pero sí hay, digamos, hay unos países de América Latina que puntean como tal, pero también hay otros países que llamamos en vía de desarrollo, en los cuales, si miramos como tal el ingreso, que ya es la siguiente diapositiva, que es menor, obviamente las personas van a destinar menor cantidad de dinero o de dólares al consumo de proteína. ¿Qué se espera? Que el crecimiento poblacional del mundo, todos los días somos más personas, que va a tener entre este decenio, estos 10 años, un incremento más o menos del 2.8%. Ya cuando empezamos a mirar, antes de eso, me devuelvo, ¿qué creen que cuál es la proteína que más se consume en el mundo? Pollo. ¿Todos estamos de acuerdo que es pollo? ¿Por qué será el pollo? Esa es una de las proteínas más económicas que hay en el mundo. Entonces ya si empezamos a adentrarnos, vamos a ver el pollo, pero realmente, digamos, la proteína que más se consume es cerdo. Porque hay países desarrollados y sobre todo los países, digamos, europeos, los consumos de proteína de cerdo son altísimos. Y la res tiene un consumo muy estable e incluso, como vamos a ver en las estadísticas colombianas en general, el consumo de res, digamos, está estable o inclusive empezando a disminuir. Entonces, esto nos empieza a mostrar o a entrar en contexto de que, digamos, la industria porcina viene con grandes áreas de oportunidad para la explotación a nivel mundial y a nivel del país. Entonces, ya cuando nos empezamos, digamos, a entrar, a explorar más, empezamos a ver cuáles son esos países que son más consumidores de carne. Estamos hablando en este momento todavía de la sumatoria de proteínas. Entonces empezamos a ver países que tienen ingresos per cápita más definidos. Entre ellos están Estados Unidos. Argentina viene con problemas económicos hace algunos años, pero de todas maneras el consumo de carne es altísimo en Argentina, principalmente la res. Sabemos que como tal Argentina es un país que es relevante en esa parte, también en la parte de la industria porcina, también a nivel de Latinoamérica es un competidor importante, y ya empezamos a ver otros tipos de países como Australia, Brasil,
Chile es un país con unas producciones de cerdo interesantes, es el país que está más avanzado a nivel de Sudamérica. Brasil es un país que, bueno, tanto Chile como Brasil destinan mucha parte de su producción porcina a exportación. Y Canadá, y empezamos a ver una cantidad de actores también en la parte, digamos, europea y asiática como tal. Entonces, esto venía con la pregunta que les hice ahorita. Empezamos a ver los consumos de carnes que están en este eje versus el ingreso per cápita. Entonces ahí es cuando estamos diciendo que en el momento en que la gente tiene más dinero, más dólares, las personas van a invertir más en esa fuente de proteína. Entonces empezamos a ver que entre más alejado son los países que tienen más consumo y más ingreso per cápita. Entonces empezamos a ver países como Estados Unidos, Australia, Canadá, países europeos de la Unión Europea, países asiáticos, Corea del Sur, que obviamente van a tener altos consumos y altos ingresos per cápita. Y caso contrario, menor consumo, menor ingreso per cápita, empezamos a ver una cantidad de países de Centroamérica y también, digamos, ahí estaría el caso también pues, de Colombia, que no está tan crítico hacia esta parte, pero obviamente sí estamos, digamos, en esta parte donde estamos por ingresos per cápita bajos y con los consumos, digamos, relativamente bajos o pequeños de proteínas de esas tres especies que estamos hablando como tal. Como para ilustrar, esta es una estadística del año 22. Si miramos estos países sudamericanos, estamos hablando, estos son dólares anuales, digamos que somos el país con menor ingreso per cápita de la región. Entonces, digamos, eso va de la mano con que esos consumos o que el incremento de las proteínas sea más difícil. Listo, entonces ya cuando empezamos a mirar cuáles son los principales países productores de proteínas, de las mismas tres proteínas que estamos hablando, y ya después lo vamos a empezar a discriminar por cada una de las especies, hablando de la parte de res, pollo y cerdo como tal. Entonces empezamos a encontrar actores importantes, como es la parte de China. China es el país más productor. China es un país muy consumidor, es el país más grande del mundo, son una cantidad de ojos rasgados, como dicen, pues, consumiendo, y que digamos, en los últimos años, y desde el punto de vista de la industria porcina, es un país que ha empezado a ser bastante interesante. Ellos, aquí de pronto hay pocos que les gusta la parte porcicultura, pero no sé si de pronto hace un par de años, en época de pandemia, digamos que China tuvo unos brotes de peste porcina, en el cual hubo que hacer casi que una depoblación total, un fusil sanitario de todas las explotaciones, porque también China, ¿qué pasaba? En China, la mayoría de la producción porcina era lo que llamamos una producción, digamos, como empírica, una producción traspatio, no era tecnificada, muy rústica. Entonces les tocó, digamos, hacer fusil sanitario, pero ¿qué pasó? Es un país que tiene un ingreso interesante, son una cantidad de personas, un reto grande de alimentación en la parte de proteína, y después de que tuvieron que sacrificar casi que todo el hato del país, empezaron nuevamente a repoblar, pero haciendo las cosas bien hechas. Entonces, digamos, parte digamos, de la dinámica global, porque todos se han dado cuenta que con el tema de la pandemia aprendimos una cantidad de cosas y dicen, a pesar de que los chinos están a miles de kilómetros de nosotros, pero como dice el cuento, que los chinos estornudan y a nosotros aquí nos da gripa. ¿Por qué? Porque, digamos, es todo el entramaje mundial en el cual estamos globalizados, y las acciones o decisiones que pasan en alguna parte del país, del mundo, van a afectar a otros países. Casos como también el tema de la guerra de Ucrania. Ucrania, si no lo conocen, y Rusia son países muy productores de granos, principalmente trigo, maíz. Nosotros,
digamos, en las empresas de alimentos balanceados, en el sector que yo estoy, nosotros no compramos materias primas de esos países por distancias y por costos, pero ¿qué pasa? Que al esos actores salir del mercado por la situación de guerra que hay en este momento y bloqueos, otras cosas económicas, ¿qué pasa? Países que tradicionalmente les compraban a ellos, tenían relaciones comerciales, empiezan a buscar mercados diferentes para satisfacer esas necesidades. Entonces nosotros regularmente compramos en Colombia, compramos materias primas para la fabricación de alimentos balanceados en dos partes, Estados Unidos o Canadá, en la parte norte, y en la parte sur, Brasil, Argentina. ¿De qué va a depender? De factores como dólar, de transporte, disponibilidad de cosechas, pues una cantidad de cosas que, digamos, se prevé una cosa, pero al momento de que, digamos, competidores o países, actores como Rusia o Ucrania salen del mercado por la situación que les estoy contando, otros países empiezan a buscar mercados y empiezan a encarecer, digamos, el costo de las materias primas. Inclusive, digamos, año 21-22 fue, digamos, de los años más complicados desde el punto de vista de precios de los alimentos, por, digamos, una como escasez o altos costos de las materias primas, y también hubo problemas adicionales, de pronto lo que estén en el tema de agricultura, un tema de altos costos de abonos y otra cantidad de materias primas, la crisis de los contenedores que, digamos, tuvieron al alza una cantidad de materias primas indispensables para el sector agropecuario. Entonces, conociendo como todo el contexto mundial, para conocer y la relevancia de unos u otros países. Aquí que es importante conocer cuáles son los principales países que más producen las diferentes proteínas. Vemos a China, Unión Europea, Estados Unidos, Brasil, Rusia, y ya empezamos a ver en cada una de las especies esos países cómo empiezan, digamos, a participar en esa producción mundial como tal. Ya empezamos a ver también los países más importadores. Obviamente China produce mucho, pero son una cantidad de personas, pero también le toca importar. Aquí viene también un país que es como Japón, que también es muy importador. México, Estados Unidos, y empezamos a ver de cada una de las especies cómo es esa dinámica global mundial en la cual los países empiezan a exportar e importar las diferentes proteínas de las diferentes especies. Estos son los exportadores. Estados Unidos, miren, aquí importante conocer digamos, exportadores. Encontramos a Brasil. Ahorita les decía que mucha parte de su producción, tanto bovina como porcina, es de exportación. Miren a Uruguay, México, Argentina. Entonces, es como para mirar las oportunidades que se ven en el desarrollo de las diferentes industrias. Pero miren una cosa bien interesante, los principales exportadores están casi que concentrados en 5 o 6 actores, y miren que casi que más de la mitad están ubicados prácticamente entre Estados Unidos, Brasil y Unión Europea. Ya cuando uno empieza a mirar las producciones y una proyección, digamos, hacia el 2026, empieza uno a ver, digamos, los diferentes países o esos principales competidores, cómo participan en cada una de esas proteínas como tal. Entonces miramos un Estados Unidos, miramos un Brasil, por aquí miramos un China. Miren China lo importante que es en las diferentes proteínas. Ya digamos, es unas estadísticas mirando, digamos, como toda esta información que les estoy mostrando. Pues, ¿cuál es la producción mundial de carne en el mundo? Es importante conocerla, pero ya enseguida entonces vamos a empezar a conocer o a mirar cuáles son las oportunidades o qué pasa en el caso de Colombia. ¿De pronto alguna duda, pregunta, comentario hasta el momento? La misma información que les vengo mostrando, ya digamos desde el punto de vista de valores. Entonces miramos una estadística desde el año 2010 hasta el año
23, esto es proyecciones para el 23, entonces miramos que es China quien está en la cabeza como principal productor, Unión Europea, Estados Unidos, pero sí empezamos a ver que aquí Brasil y México empiezan a ser, digamos, países de relevancia en esa parte de producción de cerdo ya a nivel mundial. Ya empezamos a mirar eso. El anterior era productores, estos ya son exportadores de esa producción que tanto exportan. Entonces, en Unión Europea exportan mucho. Empezamos a ver aquí que está un Brasil que exporta bastante, y también miramos a un México, a un Chile. Chile define mucha parte de su producción la exporta, pero Chile es un país muy pequeño. Entonces, sí es importante como exportador, pero como cantidad, digamos, es poco relevante. Para el país como Chile es importantísimo. Casi que toda su industria porcina se va muchísima exportación, pero digamos, en la dinámica mundial es muy pequeña. Los principales importadores, volvemos a decir, China produce mucho, pero también importa. México, miren que exporta, pero también a la vez exporta. Básicamente, conocer y saber, digamos, como les estaba diciendo, toda esa dinámica mundial, cómo está funcionando. Y ya empezamos a ver los consumos, estos son toneladas métricas a nivel mundial. Y el país más consumidor, necesariamente también porque son una cantidad de personas como tal, es China, seguido de Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, y ahí vamos viendo todo el listado de países y su consumo expresado en toneladas métricas. Pero digamos la estadística que más habla, digamos, del consumo es lo que llamamos el consumo per cápita, que es la estadística que se toma en un año. Ya enseguida la vamos a empezar a ver en el caso de los diferentes países. Entonces volvemos a lo mismo, el ranking de países productores para el año 22, China, Estados Unidos, perdón, Unión Europea y Estados Unidos en el top 3, seguido de Brasil y Canadá. Conocer de que hay una dinámica global y mundial en el cual los países, como vimos, son productores, consumidores, exportadores, y que hay un flujo mundial en los diferentes continentes donde, digamos, hay áreas de oportunidad. Unos valores, pues, para ilustrar, digamos, esa misma dinámica o economía, cómo funciona y cómo participa porcentualmente en la economía de cada país. Entonces volvemos a ver, ahorita veíamos los productores, ahorita vemos exportadores e importadores. Ya habíamos mostrado una diapositiva similar, aquí de pronto es un poco más visual y estamos expresándola en toneladas métricas. Importante conocer el orden o los principales, tanto exportadores como la parte de importadores. Ya empezamos a mirar, digamos, desde el punto de vista de cada uno de los diferentes continentes, digamos, esta parte de producción, importación, exportación, cómo ha sido, digamos, cómo fue la variación en el año 2022. Esta variación, digamos, sobre todo en la parte de producción, importación y exportación, están afectadas por muchos fenómenos. Entre ellos toda la parte que todavía viene del efecto post-pandemia, ahorita vamos a hablar un poco de eso. También viene un tema de la parte sanitaria, de enfermedades, que digamos nos puede empezar a aumentar o disminuir, dependiendo de las oportunidades que haya. Y si miramos que algo importante es que desde el punto de vista de producción, digamos los mercados de América Latina, que es donde estamos, digamos, han venido teniendo en los últimos años un crecimiento. Para el año 22 versus el año 21 hubo una variación positiva
de 2.5% en la parte de producción como tal, que es un indicador, digamos, como a resaltar. Países como Norteamérica prácticamente se quedaron estables o con una contracción menor. Asia sí tuvo, digamos, un tema de disminución de inventario por problemas sanitarios, y así vamos a ver esta dinámica global en los diferentes continentes, cómo empieza a afectar y qué áreas de oportunidad se abren para los diferentes competidores mundiales. Señorita. Es que si me mostraste varias tablas de importadores y exportadores. Sí. Y por ejemplo, la de mayores importadores y exportadores había un orden diferente a la pasada. Entonces, no sé cuál. No, eso es. O sea, por ejemplo, en exportadores estaba Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea de tercera. Y ahí cambia el orden. Esto, digamos, Más atrás. esta. No. Sino que es que esta es de todo, o sea, de todas las proteínas, pollo, cerdo, res. Ya estas que te estoy mostrando aquí, esto es solamente ya cerdo como tal. Era para entrar en contexto de la proteína y ya a entrarnos o entrar en el caso puntual solamente de la porcicultura. Bueno, entonces ahí vamos a ver, digamos, los principales consumidores per cápita de América Latina. ¿Cómo estamos en Colombia? ¿Qué crees? 3 o 4 opiniones. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Arriesgas? Pues yo sé que ha crecido como el mercado como por ejemplo mucha publicidad por Colombia. Correcto. ¿Sabes qué es por Colombia? Pues como la asociación de... no sé. ¿Alguien sabe qué es por Colombia? La Asociación de Porcicultores de Colombia. Correcto. La asociación es el gremio que, valga la redundancia, agremia a los porcicultores y que ha hecho un muy buen trabajo, digamos, y ese posicionamiento como tal del tema de la carne de cerdo en nuestro país. Porque también, no sé si de pronto, cuando han visto salud pública en otras asignaturas, en algunos momentos la carne de cerdo ha tenido, digamos, muy mala fama. De pronto, ¿han escuchado por qué esa mala fama? ¿Cómo? La neurocisticercosis. Y ya ustedes que ya están casi que salen al egresado, ¿qué piensan de la neurocisticercosis y los cerdos como tal? ¿Qué tan factible es que eso pueda suceder? Sí, porque es que, digamos, o sea, hoy en día, y lo vamos a ver en el curso y se van a dar cuenta, yo pienso que inclusive las especies productivas que se alimentan con alimento balanceado, yo creo que inclusive pueden comer mejor que una persona. O sea, los controles y las materias primas que las empresas de alimento tienen con la parte de los alimentos son demasiado estrictos. ¿Y para qué? ¿Qué debe ocurrir para que ocurra la neurocisticercosis? Ustedes que están comentando ahí. Si no recuerdo mal, primero tiene que ser como ingrir los huevos. ¿Y de dónde vienen esos huevos? ¿O dónde pueden estar como reservorios? En las excretas humanas. O sea, digamos, sí, claro, eso puede ocurrir. Si, digamos, tienen unos cerdos sueltos por allá en alguna área lejana, pero hoy en día estamos hablando de cerdo que viene, digamos, como digo yo, de buena reputación, de buena procedencia, o sea, de una granja certificada. Las posibilidades que coma estiércol humano contaminado con los huevos que estás contando es súper remota. Entonces, digamos, en esas ideas, digamos, todavía hay unos mitos que puede suceder, sí, pero para mí es muy poco probable que eso suceda. Eso por un lado. Pero también hemos tenido, digamos, otros detractores con la parte de la carne de cerdo. ¿Qué más hemos tenido? Unos 10 años atrás.
como de la gripe porcina, como de la Bueno, esa fue otra, que eso sí, eso fue hace unos 10 años atrás, o sea que también tuvimos un tema de la influencia, de la mal llamada gripe porcina, que es fue una influenza, pero realmente, digamos, los cerdos fueron los perjudicados, entonces eso, digamos, también ayuda a la contracción o a la inflexión o la disminución en el consumo, pero también hubo otro fenómeno que nos afectó durante mucho tiempo, que yo pienso que en los últimos 5 años ha cambiado mucho. La carne de cerdo es saludable, no es saludable, ¿qué problemas tiene? O sea, la carne de cerdo también tenía un tema de como de una cantidad de mitos y decían que que aportaba mucho colesterol, etc. Y sobre todo con el gremio médico, digamos, había una cantidad, digamos, como de dificultades o problemas con eso. Entonces, digamos, nos afectó mucho, ha cambiado mucho. Por Colombia ha venido haciendo un trabajo interesante, sensibilizando, digamos, a nivel de gremios, utilizando médicos, nutricionistas, personas influyentes, digamos, en el sector, para empezar como a desmitificar una cantidad de mitos que como tal hay. Entonces, ¿quién se arriesga? ¿Cuánto comemos de carne de cerdo en Colombia? 12. ¿Quién da más? Por ahí 7. 9. Escuchemos otra opción. Vamos a copiarla aquí. Lo que me hago por allá 7, 9. ¿Alguien dijo 12? Vamos en eso. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Nadie se arriesga? 15. Esto hablamos del país. Colombia. ¿Y dónde comerán? Si hablamos de regiones, ¿dónde comerán más carne de cerdo? Listo. ¿Y en Antioquia cómo estaremos? ¿Igual? ¿Mejor? ¿Peor? No, debemos estar mejor porque ya acabamos de decir de que consumimos más. ¿Cuánto más? ¿Como 15? Pues 12 o 15. ¿12 o 15? No. 12 o 15. 12, 15, 27. Los hijos pues para darle gusto. Yo le pongo 20. 20. 21. Recuerden lo que ahorita empezamos hablando, el tema del ingreso y la inversión. Entonces, miren también cómo van clasificando los países que hay que... se me perdió. Los países, cómo está su consumo, y también hay que irlo teniendo con la parte de desarrollo e ingreso. ¿Listo? Entonces, miren, esta es estadística del año 22. Y ahorita les traigo... Perdón, del año 21. Esto es del año 21, qué pena. Este fue el consumo per cápita por países para el año 21. En esta estadística que saqué, aquí hay un pequeño error, porque estaba en que Colombia está en 12.2. Realmente para el año 21 fue 12.1. Entonces, miren cómo estamos. México es el más consumidor, Perú el menor consumidor. Colombia está, digamos, subiendo, pero vamos por acá. Es para el año 21. Entonces, ¿qué va a pasar? Se me perdió. Listo, aquí está ese. Miren cómo estamos. Para el año 22, en Colombia, subimos a 13 kilos como promedio de país. ¿Quién estuvo cerquita? De 12 a 15. ¿Listo? En Antioquia debemos de estar por ahí entre 20 y 21 kilos por persona al año. Para que me entiendan el contexto. Y miren que volvemos a lo mismo. Ahorita lo estamos diciendo, en el mundo el cerdo es el que más se consume, pero en Colombia lo que más se consume es pollo, por la explicación que ahorita estamos hablando, lo que ustedes están diciendo, es un tema básicamente de ingreso per cápita.
como tal. Si miramos, para el caso de Colombia, Colombia era un país donde se consumía mucha res, pues, o era, digamos, la segunda proteína que más se consume, o es la segunda proteína que más se consume, pero miren que ya viene perdiendo mercado, estamos hablando de los últimos 8 años. Miren la carne de cerdo, en los últimos 8 años, casi que hemos duplicado. Eso, digamos, nos va mostrando como el área de oportunidad para esta industria y que se ha desarrollado bastante. Y viene otra proteína, que ahorita no habíamos hablado de ella, pero que también empieza a cobrar relevancia e importancia. No es la importancia en el curso, pero también para los que les gusta, les importa. El pescado ha empezado, digamos, a cobrar una relevancia. Miren que en estos 8 años prácticamente ha tenido un incremento del 50% en el consumo. Es una proteína bien interesante, es una proteína muy rentable también y que es muy nutritiva. ¿Listo? Entonces ya vamos a acabar de entrar pues como en toda la parte, en ese contexto de la producción porcina ya a nivel de Colombia. Vamos teniendo preguntas hasta el momento. ¿Cómo vamos? Muchos números. Listo. Entonces, digamos, ¿qué ha pasado? Hay cosas importantes. Ahorita la señorita nos contaba el tema de Por Colombia. Por Colombia es el gremio que agremia, valga la redundancia, a los productores porcinos. Ellos han venido haciendo una cantidad de campañas y trabajo pues, en el cual han impulsado bastante, digamos, el consumo. Ellos, digamos, han trabajado en muchos frentes. Por una parte, digamos, lo que les decía ahorita, la parte de nutricionistas, médicos, desmitificando o quitando una cantidad de mitos que habían referente a los no beneficios o malos beneficios que tenía la carne de cerdo, que realmente ya está demostrado que es una proteína de muy buena calidad y que no tiene tanto colesterol como en su momento se satanizaba. Y también yo pienso que también el tema del consumo de carne de cerdo ha mejorado por muchas cosas, porque ellos también han venido haciendo una cantidad de campañas con chefs donde han enseñado o han empezado a trabajar y a mostrar las diferentes preparaciones que les gusta, pues, o cómo se puede preparar la carne de cerdo. Yo les voy a hacer una pregunta como por sondeo. ¿A quiénes les gusta la carne de res? Me alzan la mano. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como 13 o 14 personas. ¿Cuántos somos hoy? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estamos como todos completos, listo. La mitad del auditorio les gusta la carne de res. ¿A quiénes les gusta la carne de cerdo? Como la otra mitad. Y bueno, entonces les voy a cambiar la pregunta. Y cualquiera me responde. Bueno, me va respondiendo. ¿Qué cortes de carne de cerdo conocen ustedes? Chicharrón. Chicharrón. ¿Qué más conocen? Las costillas. El lomo o cañón. ¿Qué más? Ya. ¿Cuál? Entonces listo. Hagamos la pausa. Generalmente, y también digamos de la tradición que venimos, y digamos de las fiestas de diciembre, las mal llamadas, digamos como marranadas, a uno que le daban chicharrón y carne frita. O sea, digamos es también los que conocíamos, a uno le daban o chicharrón o carne y no más. Hoy en día, digamos, hemos empezado a mirar de otros países más desarrollados en la parte de porcicultura y hemos empezado a sacar una cantidad de cortes. Lo mismo ha pasado, digamos, como con la res, diferentes cortes en los que ya me empiezan a involucrar diferentes, porque existen, digamos, lo que llaman cortes americanos y cortes europeos, donde, digamos, ya empiezan a incorporar diferentes piezas o diferentes partes del cerdo como tal, al no sacrificarlo. Entonces ya empezamos a tener, como dijo, se me olvida tu nombre, Valentina, la bondiola, empezamos a ver algo que llama el costichí, empezamos a ver, digamos, el tibón, etc. Entonces, digamos, ya nos empiezan a incorporar diferentes cortes del animal, entonces, digamos, es más gustoso. Por ejemplo, excepto el chicharrón, saquémosle la discusión o la conversación, ¿cuál es la carne que más les gusta a ustedes del cerdo? El cañón. ¿Por qué te gusta el cañón? ¿El cañón a qué te sabe? Mejor dicho, pues entre gustos no hay disgustos. ¿El cañón a qué sabe? Seco. Aquí de pronto, ¿quiénes han visto calidad de carnes o esa parte? ¿Cuántos la van a ver? ¿No? La formación de esa parte de carne no han visto nada.
pierna o brazo de cerdo. ¿Es mejor el brazo o el cañón? El brazo, ¿por qué? Es más jugoso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí viene un concepto de esa parte de carnes que se llama el marmoreo. ¿Qué es el marmoreo? El marmoreo son esas grasas de fibra que digamos que están entre las fibras musculares y que le dan digamos como más gustosidad, más palatabilidad al corte y va a gustar más. Entonces digamos se han empezado a involucrar una cantidad de conceptos que te van a ayudar en esa preferencia. O sea, particularmente respetando lo que me gusta ver, a mí el cañón no es el corte que más me guste. Yo prefiero, digamos, en una carne me gusta o una pierna o me gusta un brazo porque es una carne más jugosa. Entonces, digamos, en esa parte, por Colombia ha avanzado bastante y se ha empezado a ver una diversidad de cortes que van gustando bastante. Por ejemplo, la chuleta. Entonces ya te involucran tocino, costilla y carne y te tienen un hueso. Entonces ya digamos, yo pienso que también ahí se ha venido abriendo un mundo como tal. Y adicionalmente hay otro tema que es una gran oportunidad grande para la parte del cerdo, es que digamos la mayor parte de la carne que se consume en Colombia son carnes digamos frescas como tal. O sea, nosotros todavía en la parte de carnes maduradas y esos procesados o embutidos todavía hay un mundo por desarrollar bastantísimo que también le pueden dar un área de oportunidad y competitividad como tal a la industria. Entonces, ¿qué es importante conocer? También esto es una estadística del año pasado, es la participación de las proteínas en el consumo de un colombiano. Entonces, lo dijimos, el pollo participa casi con la mitad del consumo por habitante. Aquí estamos en este momento hablando de estas 4 proteínas en 76.5 kilogramos por año, estadística del año 2022. En segundo lugar, la proteína que más se consume es la res, 22.4, pero miren que nosotros vamos descasito y yo pienso que con el precio que hoy tiene la res, que todos los días se va volviendo, digamos, más inaccesible, posiblemente vamos en un corto tiempo, podemos igualar o superar la participación como proteína. Y si miren por ejemplo, lo que ahorita hablamos, ha pasado de 19 a 17, ha perdido más o menos alrededor de 2 kilos en 8 años, y ya para el caso del cerdo, pasamos de 7.4, pasamos a 13 kilos, o sea casi que duplicamos. ¿Qué es importante también conocer? Digamos, esta parte de proteínas y los crecimientos o variaciones que han habido por año. Aquí traigo pues como las proteínas que más se utilizan o se consumen en el país, pero importante conocer, digamos, el tema de la porcicultura. Hemos venido con un crecimiento del 21 hacia el 22 y del 22 como estadística hacia el 23, donde vamos a tener un crecimiento en sacrificio de 2.2%. Esta es la estadística que es, digamos, legal, porque también es cierto que puede haber un tema que no se puede cuantificar, que es el tema de lo que llaman sacrificio informal, clandestino, que de todas maneras se ha venido, digamos, como incrementando, porque yo creo que es bien conocido por todos nosotros, digamos, como la problemática que viene pasando con toda la parte de los mataderos, de los centrales de sacrificio, que todos los días, pues, o salen todos los días de circulación más plantas por la cantidad de normatividad que deben de cumplir. Ahora, de hecho, inclusive cuando ahorita el presidente Petro se montó, dijo que iba a volver como a reactivar una cantidad de plantas de sacrificio de los diferentes, de algunos municipios. Yo quiero realmente mirar qué tan viable es eso, porque la verdad los costos en que incurren para volver a poner operativa y la normatividad tan exigente desde el punto de vista de cumplimiento
a veces no es fácil. Y también súmele a eso los volúmenes de animales que sacrifican en esas centrales. Entonces, digamos, ese tema de la problemática, digamos, de los mataderos, de las centrales de sacrificio, también, digamos, ha un poquito el problema del sacrificio como tal, y que a veces, digamos, la estadística puede tener sesgo como tal. También es importante conocer que nosotros también, a pesar de que producimos, nosotros importamos carne de cerdo. ¿De qué va a depender? Va a depender de muchas cosas, de la cantidad de lo que producimos aquí, pero más que de lo que producimos, también nos afecta mucho el precio del dólar. Cuando el dólar baja, obviamente se vuelve atractivo importar carne de cerdo. También hay que unirlo con algo que les decía ahorita, y es que de todas maneras, para los productores porcinos todavía aquí, digamos, hay una ventaja. ¿Y cuál es la ventaja? Que lo diga ahorita, la mayor parte del mercado nuestro es de carnes frescas. Estas carnes que vienen, digamos, importadas son carnes que vienen congeladas. Entonces, parte de esa carne la utilizan, digamos, para nivel industrial, para embutidos, para algunas cosas. Pero cuando esa carne la descongelan y la van a vender, digamos, lo que llamamos en la mesa, son carnes que pierden muchas características organolépticas y que no son tan buenas para el consumidor de nosotros que utilizamos carne fresca. Igual ustedes van a las grandes superficies y van a encontrar costillas, ustedes van a Mato, van a Carulla, van a Primer, van a encontrar pues, una cantidad de cortes importados como tal, sobre todo costillas, a veces lomos, etc. Entonces, miren que de todas maneras, esta es la cantidad. Para este año venimos aumentando de todas maneras la parte de importación. Igual de todas maneras, la industria viene creciendo para el caso de Colombia. ¿Y qué es lo que pasa? Que inclusive en este momento que el precio del cerdo ha empezado, digamos, a disminuir, en ese momento también es que, y también que el dólar ha bajado, se vuelve atractivo para los importadores importar carne de cerdo. Entonces, digamos, hay una cantidad de variables macroeconómicas que nos pueden afectar, digamos, como esa dinámica de importación y exportación. Y lo que exportamos nosotros es muy poco, o nada. Nosotros tenemos un grave problema para exportar. ¿Y saben cuál es? Hablando desde el punto de vista de carne de cerdo. Sanitario. ¿Cuál? Africana todavía no la tenemos, clásica. Aquí, o sea, aquí lo que pasa, y lo vamos a ver, pues, o lo van a ver con el profesor Eduardo más adelante en el curso, digamos, Colombia en algunas partes todavía no es libre de peste porcina clásica. Para el caso de Antioquia, somos libres de peste porcina clásica, y eso, digamos, ha sido un gran limitante para la parte de exportación, aunque ya se han empezado a hacer, digamos, unos acercamientos y ya inclusive se mandaron algunas cosas hacia Asia el año anterior. Pero, digamos, todavía hay retos grandes en el tema de homogeneidad de producto, etc. Y referente a lo que estás diciendo, en Colombia, digamos, no hay peste porcina africana, o todavía registrada como tal, pero el año pasado, como tal, hubo un brote, y de hecho ya la tenemos aquí pegadita, y está en República Dominicana y Haití. Es un reto que está, digamos, como latente, porque ya está, digamos, en el patio de la casa. Estiramos la mano y ahí está ese riesgo como tal. ¿Qué más es importante conocer? Digamos que necesariamente, digamos, la variación de los precios son dinámicos, los precios no son estáticos y todo va a depender, digamos, como tal, de la oferta y de la demanda. Entonces, ¿qué es lo que pasa si hablamos puntualmente con el caso del cerdo? Este es precio de venta, que lo tenemos aquí. Digamos, por acá hasta mayo, este precio de venta está por ahí alrededor de los 9.000 pesos, pero ha empezado a bajar. Entonces, en esos momentos, digamos, empieza a no ser tan atractivo el negocio. Y que es importante conocer que es que eso, ya los ciclos de los precios no tienen esas bajadas tan pronunciadas y esas caídas tan pronunciadas. Y eso es la parte, digamos, de lo que vamos a ver
más adelante cuando veamos el tema de programación de granjas, y es que necesariamente yo organizo mi granja para producir una cantidad de animales. Entonces no es que yo diga, el precio del cerdo bajó y yo voy a dejar de producir, ¿no? Porque vos ya tenés unas capacidades que tenés y unos animales en diferentes estadios fisiológicos y van a tener una producción. Lo que yo tengo es una producción que va a tener constante, entonces también tengo que ser consciente como de estas subas y bajas que el mercado como tal puede tener. Contarles que este sector ha venido creciendo mucho en los últimos años, que hay áreas de oportunidad. Que el consumo viene aumentando, como le estaba diciendo, 2021 12.2, 2022 13 kilos, y miren cómo hemos venido en los últimos años. Y es, digamos, un área de oportunidad gigante. Entonces, ahora vamos a entrar a conocer un poquitico más, vamos a hablar del caso de Antioquia. Antioquia es el productor más grande del país, tanto productor como consumidor. Somos los que más producimos y los que más consumimos. Importante conocer de que, digamos, la porcicultura se desarrolló mucho también, sobre todo en la parte de tierra fría, de la mano con la lechería. ¿Saben por qué? Por el abono. O sea, digamos, desde hace muchos años, unos 20 o 30 años, se empezó a integrar, digamos, toda la parte de la producción lechera de tierra fría, básicamente en el norte antioqueño y en el oriente, lo que llamamos con la fertilización con porquinasa. Entonces, digamos, ha estado muy de la mano. En segundo lugar, como productor, está el Valle del Cauca, pero miren que el Valle del Cauca es casi que la tercera parte de nosotros. Así que como tal, Bogotá, muy parecido al Valle, pues la diferencia no es tan significativa, pero miren el cuarto lugar, Meta. ¿Será un error? ¿O qué piensan? Porque miren, Meta, después sigue Risaralda, Atlántico, Quindío. ¿Por qué Meta estará ahí? Bueno, no es un error. Meta, en el Meta, digamos, hace unos 12 años, no sé si han escuchado hablar de La Facenda, o han visto La Facenda, Aliar. Aliar es una empresa que tiene cultivos, tiene producción porcina, tiene alrededor más o menos de 25.000 madres produciendo. Entonces, digamos, por eso es que Meta aparece en el cuarto lugar. Eso es una explotación que está ubicada en Puerto Gaitán, que está integrada con cultivos y que ellos, digamos, van hasta el final, o sea, ellos venden la carne. Y vas a encontrar, digamos, hay puntos de venta que llaman La Facenda. Aquí en Antioquia hay como 4 o 5 puntos y en algunas grandes superficies, por ejemplo Macro, están ubicados. Bueno, también importante conocer competidores grandes que hay en Antioquia. Por ejemplo, hay una empresa grandísima desde el punto de vista de cerdos. Yo creo que de pronto la mayoría lo han podido ver, se llama Porcicarnes. Han visto de pronto los puntos de venta, los camiones. Ellos también han hecho un trabajo interesante con toda esa parte de producción. También está el tema de lo que llamamos ENU, alimentos cárnicos. También es una producción que está en Antioquia. Super Cerdo Paisa, que ha venido como un competidor grande últimamente y que tiene también una cantidad de cortes y que uno encuentra en almacenes de cadena, básicamente Carulla, Éxito, puntos de venta propio. Entonces vienen haciendo un trabajo interesante. Entonces, importante aquí también conocer los principales productores y también que los que puedan estar en algún momento interesados, áreas de oportunidad que se abren en la especie porcina. Encontramos competidores como Atlántico. Atlántico ha venido con un desarrollo importante en la parte de porcicultura. Ya de todas maneras, digamos, en estos climas que
que son un poco ya más exóticos, más tropicales, ya digamos hay un reto grande desde el punto de vista de instalaciones, inclusive se puede manejar ya ambientes controlados para garantizar el confort de los animales, y principalmente hablando de las hembras en la etapa de gestación y lactancia como tal. Y los otros departamentos. Pero miren la relevancia o importancia que tiene Antioquia, que si miramos aquí, si miramos la participación versus el total de toneladas, debemos de ser como más o menos el 40% de la porcicultura del país está concentrada en el departamento de Antioquia. Esta es la parte, digamos, de estadísticas de beneficio, la cantidad de animales que se sacrifican por año y lo que va sacrificado hasta el mes de mayo, como información general. Obviamente, digamos, el mayor sacrificio se va a concentrar en Antioquia. Toda esta parte de sacrificio que llamamos legal, lo que entra por estadísticas de por Colombia y a través del Fondo Nacional del Ganado como tal. Y ya, para entrar como en la última parte, pues como del tema de la clase, empezar a hablar un poco, vamos a empezar a hablar, digamos, ya como de los principales parámetros que uno encuentra en el área de producción porcina. Antes de eso, de pronto, pues con ese viaje que hicimos acerca de la producción mundial, nacional y en Antioquia, de pronto, si tienen dudas, preguntas, inquietudes al respecto. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hablar como de los principales como parámetros que se manejan en la industria porcina. Cuando empezamos a hablar de la industria porcina, y se van a empezar a ver acá, vamos a ver como la evaluación del desempeño. Y cuando hablamos de la industria porcina, y la que vamos a ver en el curso, lo que se van a encontrar los que se enfrenten se enfrentan, digamos, a la porcicultura, es que vamos a hablar de que la producción porcícola se hace lo que llamamos producción en 3 sitios. Igual eso lo vamos a abordar, pues, les voy a dar un conchazo, lo vamos a abordar en una clase posterior. Básicamente, hablamos de sitio 1, sitio 2 y sitio 3. ¿A qué hace referencia a esto? Sitio 1 hace referencia a la parte de la tríada. En la parte de la tríada donde yo voy a encontrar las hembras, los reproductores y los lechones, los cerditos pequeños. Estos lechones van a estar, digamos, hasta los 21 días. Eso se va a llamar sitio 1. El sitio 2 se va a llamar la parte que llamamos precebo. Y precebo es donde van a estar estos lechones que yo desteto, o sea, que se los quito a la madre el día 21, y ellos van a ir hasta que ellos tengan más o menos hasta 30 kilogramos de peso. Y ya venimos a la parte de sitio 3, lo que llamamos ceba, que pasan estos animales y ellos van a ir hasta el peso final de mercado. Ese peso final de mercado, ¿cuánto es? Lo que el productor quiera. Lo ideal es que con el mejoramiento genético que hemos tenido, el peso final de mercado puede ser por encima de 110 o más kilos. Tenemos productores porcinos que hoy en día inclusive pueden sacar animales de 140 a 150 kilos sin problema. Porque la genética y la alimentación nos permiten que eso suceda sin ningún problema. Que eso suceda sin ningún problema. Listo, entonces el primer parámetro que vamos a ver que encontramos ahí es lo que llamamos tasa de parto, o también conocido como porcentaje de parición.
los animales que me llegan matemáticamente, o la fórmula es los animales que me llegan a parto y los animales que yo serví. Y como es un porcentaje, cuando lo vamos a dar como porcentaje, todo es multiplicado por 100. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Para el caso de las estadísticas que encontramos en los diferentes países, ¿qué me dijo ahí? En el caso de Estados Unidos, que es el primer caso que vemos ahí, entonces, ¿qué me dice? Un ejemplo, yo serví 100 hembras, y de esas 100 hembras que yo serví, entre el día, ¿cuánto dura la gestación de una cerda? 114 días, pero no me lo aprendan así como, porque eso es una verdad media, o sea, eso es digamos como el promedio, pero pueden ser un poco más. De hecho, las genéticas de hoy en día pueden estar más enfocadas a gestaciones de 115 a 116 días. Pero partiendo pues, digamos que sí, 114 días que es lo que hemos aprendido, entonces ¿qué va a pasar? Yo serví 100 hembras y de esas 100 hembras solamente a parto me llegaron 85. Entre el día 1, que fue el momento en que la serví, hasta el día 114 hubo alguna pérdida, o sea, el animal no me llegó. Entonces eso lo vamos a llamar fallas. Esos 15, y para este caso las vamos a llamar fallas. ¿Qué tipo de fallas podemos encontrar en porcicultura? Puede ser, lo primero es que el animal repitió, una repetición. ¿Y cuánto dura? Eso lo vamos a ver más adelante, pero lo que vamos recordando, repasando. ¿Cuánto dura el ciclo estival de una cerda? ¿O cada cuánto ciclo una cerda? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 21. 21, pues vamos a volver a lo mismo, eso es el promedio. 21 días, pero yo puedo encontrar entre 18 a 23 es absolutamente normal. No todos o sea, recuerden que lo más importante es que nosotros no estamos trabajando con matemáticas, sino con organismos vivos. Y tan normal es un animal que cicla a los 18 como a los 23. Ya por encima o por debajo, ahí sí pueden haber problemas. Entonces, ¿qué puede pasar? Un animal que lo servía a los 21 días tuvo una repetición, o sea, no quedó gestante por alguna situación. ¿Qué más puede pasar? Puede ocurrir una muerte del animal. Entonces también, o sea, no me llegó a parto, o sea, aquí estamos evaluando en este tasa de parto o porcentaje de parición animales que no me llegan, independiente de la situación. ¿O qué más puede ocurrir? ¿Cuál otra falla hay? Básicamente es un descarte. El animal se me fracturó una pata, una extremidad, y ya no puede llegar, ya no puede mantener la gestación, entonces lo descarté. Eso se cuenta como una falla. Señorita. Muerte del animal es muerte del lechón o muerte en sí. ¿Cómo? Muerte del animal es muerte del lechón o muerte en sí. En este momento estamos hablando de la mamá. Okay. Estamos hablando de la mamá. También, esa es otra falla, ya iba para allá. O sea, cualquier animal que entre el día 1, o sea, si tú la serviste y no te tuvo parto, ya es una falla, independiente de si es culpa, o sea, sin echarle la culpa absolutamente a nadie. O sea, no me llegó parto. Y la otra sería, como lo dijiste, un aborto. Entonces, cualquier animal, independiente de la causa, que no me llegue a parto, es una falla y estaría evaluado dentro del porcentaje de parición. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? Igual eso lo vamos a ir camellando pues en las diferentes clases. Viene otro tema que se llama la tasa de reemplazo, o también conocido como porcentaje de reposición. ¿Qué quiere decir eso? Las hembras tienen una vida útil y generalmente esa vida útil la expresa uno en número de partos. ¿Saben cuántos partos puede durar una hembra? 10, 12. ¿Cuántos? 10. 10. ¿Quién da más, quién da menos? 8. 8 son. Bueno.
La cosa es que más o menos una hembra debe durar. Aquí vamos a aprender dos cosas. Aquí vamos a hablar de, cuando yo hablo de mi granja, yo hablo de promedios. Pero también tengo que después mirar, digamos, los individuos. Generalmente lo que es en producciones, y en el caso de porcicultura, vamos a trabajar con medicina pues, o estadísticas poblacionales como tal. Entonces yo digo, en promedio, una hembra me debe durar 6 partos. En promedio. Pero ahí donde, digamos, los promedios a veces nos pueden jugar, digamos, malas pasadas. Me pueden pasar individuos que se me van a 7 u 8 partos, pero no puede ser, digamos, la norma y que todos se vayan a 7 u 8 partos porque la granja va a estar muy vieja. O puede pasar, porque estamos trabajando con individuos vivos, animales que se me van de 1 o 2 partos. Entonces, ¿qué pasa? Conectando con lo que hablamos de las fallas. Si yo todo animal que me llegue a 6 partos lo descarto, pero por aquí hay un animal que se me muere de 2 partos, ya el promedio no me va a dar 6. Entonces es donde yo tengo que empezar a animales buenos, les doy, digamos, esas oportunidades que me pueden ir a 7 u 8 partos. ¿Correcto? Entonces, cuando yo hablo de porcentaje de reposición, yo digo que el porcentaje de reposición que va de la mano con el número de partos en una granja tiene que estar entre el 40 al 50%, y esto se expresa en un periodo de tiempo de 1 año. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo parto de una base, que yo tengo una granja de 100 hembras, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, me deben de ingresar 40 a 50 hembras, pero también de la mano que debe decir, debo sacar o debo descartar por productividad o por vejez 40 a 50 hembras. No sé si me siguen hasta el momento. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a ver y se ve en programación. Las instalaciones que yo tengo en una explotación porcina no son infinitas, son finitas, o sea, están diseñadas para un número de individuos. Generalmente las granjas porcinas se evalúan por número de madres. Entonces, por eso les digo yo, si tengo 100 madres, yo al año debo reponer entre el 40 al 50%, o sea, 40 a 50 animales en un año, pero para que haya espacio, también, si me ingresan 40 a 50, debo sacar 40 a 50 para que haya, digamos, un equilibrio. Bueno, tampoco es que sea, pues, o sea, pueden ser entre 100 y 102 los inventarios, o me puede bajar a 98. O sea, no es que siempre tengo que tener 100, no. Puede tener pequeñas variaciones, pero yo no puedo tener en mi instalación, si es de 100 madres, no puedo tener 120, porque no va a tener dónde ocuparlas. Y vamos a ver más adelante, pero ¿qué pasa con eso? Que si yo empiezo a tener una alta presión de instalaciones, desde el punto de vista sanitario, posteriormente voy a tener problemas porque estoy sacrificando densidad, y eso se llama ácido de desinfección, y eso se llama enfermedades y productividad. Entonces, porcentaje de reposición 40 a 50% por año. Y vamos teniendo los conceptos de una hembra en promedio me debe durar más o menos alrededor de 6 partos. Partos hembra año, PHA. ¿Para? No, o sea, el porcentaje de reposición es. Más adelante se los enseño, digamos, cómo se calcula, pero digamos uno dice, el porcentaje de reposición es un parámetro que está entre mínimo el 40 y máximo el 50. Porque ya también, cuando empiezo a tener, les hago, digamos, como el anticipo, cuando empiezo a tener reposiciones por encima del 50%, ¿qué es lo que pasa? Mis animales se me están descartando de menor número de partos, muy jóvenes. Y también cuando empiezo a ingresar muchos animales jóvenes, desde el punto de vista de estabilidad sanitaria, tengo animales adultos y tengo animales muy jóvenes. Entonces va a haber una fluctuación muy grande o el nivel de inmunidad se me baja, con las consecuencias que eso puede tener. Eso igual lo vamos a ir desarrollando a medida que vamos viendo el curso. Señorita.
Las fallas también son en porcentaje. Las fallas son en porcentaje. O sea, son el porcentaje que resta del presente. Sí. O sea, en este caso, si mi porcentaje, el porcentaje de aparición es el 100, o sea, si yo serví 100 hembras, me llegan 100, no me falló nada, tuve un porcentaje de aparición de 100. O sea que en este caso, si yo voy a calcular las fallas para el primer caso, yo tendría 85 de aparición, o sea que tendría un 15% de fallas como tal. Entonces sigue el otro concepto que era partos, hembra, año. ¿Listo? Entonces para calcular los partos hembra año, lo primero que tenemos que saber es cómo se calculan partos hembra año. Entonces para calcular los partos hembra al año, entonces yo tengo que conocer lo que llamamos, lo vamos a ver, pero se llama el ciclo reproductivo. Y lo vamos a trabajar con las letras CR. Entonces, ¿de qué está compuesto el ciclo reproductivo? Primero que todo, la gestación. ¿Qué más compone el ciclo reproductivo? El tiempo que la hembra está lactante. La lactancia. ¿Y qué más lo compone? El tiempo que la hembra está vacía. Aquí en este caso lo vamos a llamar el intervalo IDS. Intervalo destete a servicio. Esto, si lo vamos a trabajar matemáticamente, sería 114 días que dura la gestación. Las lactancias en porcicultura pueden durar o 21 o 28. Lo más común es 21. Y el intervalo de servicio, una hembra se desteta y debe estar en capacidad, si está en buena condición de carnes, que en 5 días el animal nuevamente pueda ciclar. Esto me da 140 días. ¿Hasta ahí vamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Te repito algo? Ciclo reproductivo. Está compuesto por gestación, 114 días. Lactancia, o sea, desde el momento en que ocurre el parto hasta que le quito los lechones a la hembra, los desteto. Y el intervalo que la hembra está, que le quite los lechones y la hembra vuelve a presentar su calor. Intervalo de este servicio. Matemáticamente es 114 días, 21 días y 5 días. ¿Verdad? 140 días. ¿Cuántos días tiene un año? 365 días. Entonces yo cojo 365 y lo divido en 340. ¿Cuánto nos da esto? $2,607. Esto se llama partos hembra al año. Y este sería, digamos, los partos hembra año teórico, si la hembra me funciona como un reloj. ¿Qué pasa? Que estos dos elementos, estos dos componentes, generalmente son constantes. Me puede variar o sea, la hembra no se me acaloró, entró en anestro. Entonces no es 5, sino que se demoró 10, 12 días. Entonces ya no va a ser 140, puede ser 145, 150. Y entonces estos partos hembra año me empiezan a disminuir. O sea, ¿qué ocurre? Que la hembra me tiene 2 partos e inicia la gestación del tercer parto. ¿Listo? Hay que entenderlo. ¿Y qué es lo que pasa? Que en esa trama que ahorita hablamos, no todas las hembras, y esa es la parte de la programación, van a estar al mismo tiempo todas gestantes, todas lactantes o todas vacías. Ellas van a estar distribuidas y pueden haber individuos que en un año, o sea, si un individuo me tuvo un parto el 1 de enero o el 1 de enero, esa hembra o algunas hembras me pueden llegar a tener en un año 3 partos
y otras 2. Por eso es que este valor nos va a dar 2.6. Esto es lo que hay que ir como entendiendo y visualizando. ¿Vamos bien? ¿Qué no entendiste? O sea, tú tienes 100 hembras y no es que todas, y por eso la programación, eso lo vamos a ir viendo más adelante, no es que todas las sirves el mismo día y todas te pagan el mismo día, no. Tú las tienes distribuidas y ellas te van a conformar lo que llaman grupos, que eso lo vamos a ver. Normalmente, entonces ellas te van llegando. Entonces, unas hembras que serviste te pueden, que te parto los primeros días de enero. Esas hembras te van a tener 3 partos en el año y otras que te van a tener 2 y un pedacito y empiezan con la gestación. Entonces, digamos, cuando tú sumas los partos de unas y otras, te va a dar 2.607, porque estamos hablando del número de partos que la granja en promedio me puede tener. No estoy hablando de un individuo, estoy hablando de las 100 hembras del ejemplo, digamos, supuesto que estamos hablando en este momento. ¿Más dudas, más preguntas? Listo. Seguimos con otra parte. Entonces, hablamos de los nacidos totales. Los nacidos totales los vamos a denotar por la letra NT. Entonces, los nacidos totales no se evalúa o hace referencia al potencial que la genética tiene. Más adelante vamos a ver que digamos, la porcicultura se maneja con líneas genéticas y que hay unas empresas que comercializan la parte de genética como tal. Los nacidos totales matemáticamente están expresados por nacidos vivos, o sea, los que mueven la colita, están caminando en el corralito. Vamos a tener que más, los nacidos muertos, o sea, esos animales que por atención de parto, por alguna situación, se nos pueden haber asfixiado o muerto en el canal de parto, y algo que llamamos las momias, que son esos cerditos que en algún momento de la gestación tuvieron un proceso de secación y que no llegaron a término. Entonces, esos 3 me van a componer los nacidos totales. Es importante conocerlo. Y como tal, pero ¿para qué? Profe, pero ¿para qué voy a tener en cuenta si los muertos y las momias no los tengo? Porque te evalúa potencial y yo puedo hacer acciones de mejora del trabajo con vacunación con personal en el cual estos muertos o momias los puedo convertir en nacidos vivos. Y el éxito está en aumentar estos nacidos vivos, como tal. Entonces, aquí está nacidos totales y nacidos vivos. Entonces, miren que aquí, cuando miramos el ejemplo, hay una pérdida y esa pérdida está entre los muertos y las momias. Se sacaría por diferencia. Después viene otro concepto que se llama ya mortalidad predestete, o también la llamamos mortalidad en lactancia. Dijimos que la lactancia puede durar 21 o 28, es la mortalidad desde el nacimiento, desde el día 1 hasta el día 21. Esta mortalidad en lactancia está expresada en porcentaje. Aquí en Estados Unidos está altísima. La mortalidad en lactancia, uno dice que debe estar en un parámetro normal, más o menos alrededor del 7%. Aquí hay una cosa muy importante en este curso, y es que tengamos en cuenta las unidades. Cuando hablamos de nacidos totales, estamos hablando de individuos. Cuando estamos hablando de mortalidad en lactancia, hablamos de porcentajes, que es diferente. Y cuando vamos a hacer cálculos, esos porcentajes los tenemos que convertir, los tenemos que volver cifra, porque son unidades diferentes. No sé si me explico. O sea, aquí tienen que aprender, aquí hay 2 cosas importantes que van a aprender. Programación, lo primero es,
Unidades, fundamental, o sea, y que coloquen los ejercicios para que no se enreden. Y segundo, aquí hay cosas que se aproximan y hay cosas que no se aproximan. O sea, las décimas son importantes. Las décimas nos hacen grandes diferencias. Por ejemplo, miren que aquí los nacidos totales. Ah, profe, venga, es que ahí en Estados Unidos, ¿por qué no pone 15? No, porque este punto 84 o ese punto 16, si lo pongo en 15, nos hace grandes diferencias. O ponerlo en 14. Entonces, miren que siempre, miren, los totales están expresados con dos cifras significativas. Es una cosa importante y que vamos teniendo, digamos, como reglas del juego claritas. Listo. Entonces, cuando yo le quito a los nacidos vivos esta mortalidad, me da los lechones destetados. ¿Listo? Hay un término que ya la industria maneja, es la conversión de lechones. Y esta conversión de lechones, ¿qué quiere decir? Es de los nacidos vivos, realmente, ¿cuántos me salieron? De los nacidos vivos, o sea, si yo multiplico por cada camada, me nacen vivos 13.6 por los partos en gallo, 13.6 nacidos vivos por 2.31 partos en gallo. ¿Esto cuánto nos da? 31,4. Y hagamos lo siguiente, 11.7 destetos por 2.31 partos en año. 27,02. Entonces, hazme el favor, 27,02 dividido 31.4. 0,86. Entonces, hay un error allá. Pero entonces, es la relación entre los lechones que me nacieron vivos versus los que realmente desteté. Esa sería la conversión de lechones. O sea, de lo que produje o lo que me nació, cuánto realmente estoy entregando. No, son dos cosas diferentes. Son dos cosas. No. Sino que aquí, vuelvo y te repito, estamos aquí, nacidos vivos por camada, o sea, una vez. Pero recuerda que tienes que integrar que una hembra pare más de una vez. O sea, en este caso nos está diciendo que para el caso de Estados Unidos, estas hembras tienen 2.31 partos en el año. Entonces, si yo lo anualizo, o bueno, también lo que puede hacer uno es, pero ven que lo destetados por camada, no, aquí ya está. De los que me nacieron, también lo puedo hacer, de los que me nacieron vivos, yo lo puedo hacer 11.7 dividido 13.6. O sea, de los que ¿cuánto saqué de lo que me nacieron? Y eso te da lo que realmente entregué como lechones. Eso sería lo que se llama conversión con lechones. De todas maneras, esto se lo estoy diciendo como abrebocas. Estos cálculos los vamos a ir haciendo a medida que avance el curso, porque digamos es como para apuntar después aquí para iniciar. Pero eso lo desarrollamos como tal. Bueno, o sea, entonces estamos en mortalidad predestete. Si yo a los vivos, en este caso 13.6, le quito la mortalidad predestete, me da los destetados por camada. Te lo voy a mostrar así para que de pronto lo entiendas, que esto cuando hacemos programación, este es como un cuadrito de resumen que yo les hago, y es el siguiente.
que es conversión de lechones, que es de lo... Son dos clandestinas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo cosas que me suman y me restan. Entonces, ¿yo en qué empiezo? Lo que me suma. ¿Qué me suma? Los nacidos totales. Entonces tiene el signo más. Empiezo lo que me resta. ¿Qué me resta? Los nacidos muertos. ¿Y qué más me resta? Las momias. Entonces yo aquí tengo el primer subtotal. ¿Qué voy a tener yo? Igual. ¿Qué me da esta resta? Me da nacidos vivos. ¿Listo? ¿Vamos ahí? Listo. De ahí cuando me nacen vivos, ¿qué va a pasar? Yo tengo otra pérdida, signo menos. ¿Cuál es? Es la primera mortalidad. ¿Mortalidad en qué etapa? En lactancia. Desde la estabilidad o predestete. Es exactamente lo mismo. Yo le quito la mortalidad en lactancia, ¿qué va a pasar? Es igual a los destetos. ¿Estamos hasta ahí? Este es el resumen de lo que dijimos allá. ¿O alguna pregunta? ¿Bien? Listo. ¿Qué va a pasar? Va a haber otra mortalidad después. ¿En dónde? En la etapa de preseo. Entonces, menos mortalidad en preseo. Es igual a los que me pasan a ceba. Y en ceba hay una mortalidad, menos mortalidad en ceba. Y me da el total final. ¿Y qué me da? Los animales que yo vendo, los que me salen a mercado. También conocidos como los cerdos vendidos. Ese es el resumen de lo que estamos mirando allá, digamos en cifras como tal. Cuando vamos a la parte de programación, este esquemita les va a ayudar a entender una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo en la etapa, desde que me nace un lechón hasta que sale al mercado, tengo tres mortalidades. Tengo mortalidad en lactancia, mortalidad en preseo y mortalidad en ceba. Y cosa importante, también lo tengan en cuenta acá. Cuando se hacen los ejercicios, estas mortalidades no se pueden sumar. Cada mortalidad es una etapa diferente. No se pueden sumar porque me levantan. O sea, si yo tengo un valor y le quito una mortalidad, me da un nuevo total. Aquí me da otro total y aquí me da otro total diferente. Pero eso lo vamos a ver. Eso lo hacemos con cálculos a medida que vamos desarrollando los ejercicios de programación. Pero este esquemita lo vamos a trabajar y lo voy a repetir incansablemente. En lo de conversión de lechones, hiciste dos cosas, que eran los nacidos vivos por camadas, multiplicados dos partes por hembra al año, ¿cierto? ¿Sí? Y los destetos por camada, por partos de hembras al año. Sí. Y la resta de esos dos, o sea, como este restándole es. No, el cociente, la división. Ok, daba la conversión. Sí, sería la conversión. Y los lechones de cerdos por camada son los nacidos vivos ¿Sí? menos la mortalidad predesteta. O mortalidad en lactancia, que es exactamente lo mismo. Y Sí. eso sí da, Voy a tener la calculadora. No, es que yo no entendí por qué el 78 que hay en conversión de lechones. Ya los voy a... No, pues ahí se y suma. La conversión de lechones es nos mide el potencial de la genética de los lechones que me nacieron. O sea, si tú divides, lo puedes hacer por parto o anualizarlo. Entonces, si tú divides lo que desteté, 11.7,
dividido 1484 me da 78.85. Sino que yo ahí me equivoqué en el cálculo, no era, lo hice con los vivos, no, es con los totales. O sea, si yo divido lo que es TT, 11.7, dividido todos los lechones, me da la conversión de lechones. Destetos sobre nacidos totales. Sí, te da 14.74 y te da 78.85. O sea que para que No, porque yo lo hice por año. Si lo multiplicas por el número de partos, te da por año, pues. Te lo pueden ahorrar. Es el porcentaje. Sí. O sea, te da punto 78, si lo multiplicas, todo porcentaje se multiplica por 100. Entonces, retomo para eso es, destetados, en este caso 11.7 dividido todo lo que me nació es, del potencial que yo puedo tener de lechones, realmente cuántos estoy entregando a la siguiente etapa, o sea, o me están saliendo de sitio 1. Por 100. Listo. Termino con estas dos cositas y en la clase siguiente retomamos ahí. ¿Qué es importante? Yo les dije que el destete puede ser de 21 a 28. Miren que en este caso todos los destetes están más o menos en 21. O sea, porque igual pueden haber individuos que de 18 a 19 días e individuos de 22 o 23 días. En promedio, más o menos 21. Y también es importante mirar el peso al destete. Más o menos hablamos de que a un destete de 21 días debe estar más o menos en 6 kilos por lechón. Hablando de promedio, con el tema de los promedios. Y de ahí hablamos el tema de los destetados por hembra. Entonces, si yo tengo 11.7 destetados, y esto es por año, destetados hembra año. Si es por año, lo tengo que multiplicar por qué valor, por los partos hembra al año. Entonces, si yo multiplico 11.7 por los partos hembra año, 2.31, me va a dar en Estados Unidos están destetando 27.01 lechones por cada hembra en un año. Inclusive, hoy en día ya no se está hablando de lechones. Realmente el valor que me importa, más que lechones, hoy en día se habla de kilogramos hembra al año, porque no es lo mismo destetar o vender animales de 80 kilos o de 120 kilos. Entonces, obviamente, es un concepto muchísimo más robusto hablar de kilogramos vendidos al año. ¿Y qué es? Es exactamente este valor de los destetados por el peso de venta o peso de salida de estos lechones. Miren que yo ahorita les decía, yo puedo encontrar animales que yo puedo vender de 110, 120 o de más kilos. Si yo vendo animales más pesados, obviamente voy a obtener más kilogramos por hembra al año y voy a diluir muchísimo más los costos de producción. ¿Preguntas hasta ahí? Pues, para los destetados es los partos por hembra al año. O sea, yo desteto, aquí me está dando destetados por camada, o sea, si me dicen destetados por camada, es destetados por cada parto. Si yo lo vuelvo a volver al año, la forma de yo volverlos al año es multiplicándolos por el número de partos que en promedio me tiene una hembra en una granja o en esta granja que estamos hablando. Creo que lo de los kilogramos de hembra es el total de que nos dio destetados hembra. Los destetados, estos... Por partos hembra. No, mira, si ya está destetados por hembra al año, o sea, ya tiene ahí, ¿qué te falta? Si necesito kilogramos, tengo que ir a los kilogramos. Mira que la parte de kilogramos está en el renglón final, donde me dice que cada animal que yo estoy vendiendo de esa granja me sale de 127.77 kilos. Entonces, si yo multiplico 27 animales por 127, me dice que esta granja vende por cada hembra 3.223 kilos. Lo mismo ocurre con cada una de las granjas del ejemplo. Esta granja, por ejemplo, desteta más lechones, 30 lechones por hembra. Y obviamente me va a dar
más kilos por hembra al año. Factores, y yo creo que ya dejamos ahí, factores que hay que tener en cuenta, que ya los vemos, si no es en la próxima clase, los vemos más adelante, importante que hay que mirar. Les dije ahorita que había mortalidades, esta es una mortalidad que ocurre en el precebo y la ceba, que aquí la contemplamos en lo que les conté, en los ejercicios que veamos allá los vamos a mirar. Cosas importantes, hay que evaluar la ganancia que el animal tiene desde el destete hasta que sale al mercado, que son factores importantes pues en la parte zootécnica. Recuerden que esto tiene el componente productivo y que hay una cosa importante que es muy relevante y sobre todo para el caso colombiano. Hay un factor que se llama conversión de alimento. ¿Saben qué es la conversión de alimento? ¿Qué es la conversión de alimento? Listo. Y les voy a hacer una pregunta adicional. ¿Ustedes saben más o menos hoy en día el alimento dentro del costo de producción de un cerdo gordo, qué porcentaje puede pesar? Más o menos hoy en día el alimento dentro del costo de producción pesa alrededor del 80%. Entonces hay que ser muy eficiente en el uso del alimento para evitar desperdicios, y entre esa conversión sea menor, obviamente va a ser más eficiente como tal. Y en porcicultura trabajamos dos conversiones que como concepto son igual, como cálculo son diferentes, pero se calculan similar. Entonces, calculamos una conversión en preseo y una conversión en la etapa de ceba. La conversión en preseo, ¿qué vamos a tener? Necesitamos dos factores. Lo primero que necesitamos es consumo de alimento en la etapa, y necesitamos el otro componente, ¿cuál es? Ganancia de peso. Ganancia de peso en la etapa. ¿Cómo se calcula esta ganancia de peso en la etapa? Peso final menos peso inicial. Entonces, peso inicial al preseo, dijimos que un lechón de ¿cuántos kilos lo destetamos? 21. No, destetamos, no de días. 6. Peso inicial, 6 kilogramos. Peso final, dijimos ahorita, ¿se acuerdan? 30 kilos. 30 kilogramos de peso final, de preseo, menos 6 kilogramos, me da, que un animal de estos gana 24 kilos en el preseo. Un animal de estos se puede consumir alrededor de, más adelante lo miramos, pero les voy a decir yo, 30 kilogramos de peso más o menos. 30 kilos de consumo, perdón. 30 o un poquito más. ¿Cuánto nos da 30 dividido 24? 1,25. Entonces, para este ejemplo, ¿qué nos dice? La conversión fue de 1.25. ¿Qué quiere decir esto? Que para este animal llegar a los 30 kilos de peso, iniciando de 6 kilos, se tuvo que consumir por cada kilo ganado 1.25 kilos de alimento. Sí, esto te lo digo, o sea, no lo calculamos, sino que te lo digo. Y generalmente este es un valor que vas a ver, o sea, si tú lo miras, tú llegas a un corral, a un galpón donde tenés, y tú cuentas bultos, multiplicas por cada bulto tiene 40 kilos y te da el consumo pues que tiene. Aquí lo hice digamos por un individuo, pero generalmente uno hace consumos por un lote, por un grupo de animales que puede ser de 30, 40 o 50. Es exactamente igual, o sea, digamos, si es uno o si son 100 o 200, como concepto, te va a dar exactamente igual. Y en 30 kilogramos de peso final del peso final del deseo. No. Peso final en preseo. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? El animal nace de un día, lo desteto,
preseo y cuando sale de preseo tiene 30 kilos en este momento. Entonces, 30 kilos que fue el peso cuando salió el preseo menos el peso con el que llegó. Listo. Yo creo que dejemos ahí. La próxima clase retomamos esta diapositiva, de pronto para que dijeran y de ahí seguimos. Vemos. Creo que tú dices que eran dos conversiones, la preseo. Y la de Seba. Con esa, o sea, ahí seguimos y les explico cuál es la Seba. O sea, si quieres te cuento así a la carrera. Para Seba es exactamente igual. Yo les doy un consumo de alimento. Y ya que lo que pasa, el peso final, estamos diciendo que un peso final de un cerdo, ¿cuánto es? Por encima de 120, o sea, yo puedo poner 120 kilos, entonces yo cojo, ya no es 30, sino es 120 y el peso inicial, ¿cuál sería? Ya sería 30, entonces aquí sería 120, aquí 30, calculo la ganancia del peso, sería en este caso 90, les doy un consumo y ya, digamos, como forma de calcularlo es igual. Como concepto es distinto porque ya las conversiones en preseo son de 2.3, es decir, un animal tiene que consumir 2.3 kilos para ganar 1 kilo de alimento. Pero la fórmula